Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a contar la comparativa entre los iPhone del año pasado, los iPhone 12 y 12 Pro, con este año los 13 y 13 Pro. Y al final del vídeo te voy a contar qué iPhone deberías elegir, qué iPhone sería mejor para mí este año, comparativas con modelos anteriores, etcétera, para un poquito haceros una idea de qué iPhone deberíais comprar en este 2021-2022. Pero ya te aviso que tienes el resumen de toda la conferencia aquí en la esquina, un resumen de toda la conferencia en 10 minutos. Yo creo que no hay mejor resumen ahora mismo en YouTube, te lo compacto todo muy bien explicado en 10 minutos y que además van a venir próximos vídeos del Apple Watch, en el caso del iPad y compañía, en los próximos días. En la semana que viene tenemos iOS 15, así que yo que tú ya me suscribía aquí y activaba campanita porque es muy importante de todo lo que se viene en las próximas semanas. Pero como hay tela que contar, sobre todo en el tema de los iPhone, vamos a empezar, si os parece. Vamos a empezar comparando el 13 con el 12 y dejaremos los Pro para después. El iPhone 13 en comparación con el 12 aporta algunas mejoras, pero la verdad no son muy grandes. El iPhone 13 en cuanto a aspecto estético es exactamente el mismo, salvo por ciertos pequeños matices. Obviamente lo primero, el color. Los iPhone 13 tienen una nueva gama de colores más reducida que la del año pasado. A mí personalmente me gustan más los colores, me lo dejaréis aquí en la parte de abajo que os gusta más. Y lo único apartado así estético que vamos a vislumbrar será el notch. El notch sí que se ha reducido un 20%, se ha estrechado, no se ha hecho a la altura, pero sí que es verdad que se quedamos con el mismo notch. En principio no hay mejora en el notch ni en las cámaras delanteras que nos diga que vamos a tener un Face ID de una nueva generación o un aporte distinto. ¿Dónde vendrían este año los cambios? Pues vendrían dentro, en pantalla, chips y compañía. En cuanto a la pantalla, seguimos manteniendo la pantalla de 60 Hz, ahora hablaremos de los Pro porque eso sí ha cambiado, simplemente que ahora la pantalla sí que es más brillante. Va a conseguir unos 800 nits de brillo sostenido, es decir, típico, y luego sí que vamos a tener los 1000 nits utilizando la versión HDR, con lo cual la pantalla es un poquito más brillante este año. En cuanto a su interior, contamos con el chip A15, con respecto al A14 se queda en los mismos nanómetros, pero sí que va a ser un poquito más eficiente y un poquito mejor. Algunos ya me comparan que el 15, la diferencia entre el 13 y el Pro sí que es de un núcleo en el apartado de GPU, que en el 13 tiene 4 y en el 13 Pro tiene 5, pero eso prácticamente apenas se va a notar. Chip A15 en su interior, que como digo, más eficiencia energética, un poquito más de potencia, depende del apartado, está entre un 20-30% más, dependiendo del apartado en el que lo comparemos, pero es un chip que nos va a dar posibilidades de las que ahora hablaremos en el apartado de las cámaras. ¿Por qué? Porque la gran diferencia que vamos a notar de este año al anterior van a ser en el apartado de las cámaras, y más bien por el software que por el hardware, por lo menos en los 13 y los 12. ¿Por qué? Porque las cámaras este año van a mejorar, pero muy poquito. En este caso las cámaras ultra gran angular se queda prácticamente igual, y la cámara angular sí que mejora un poquito en luminosidad a través de nuevos sensores que son un poquito más grandes, lo cual en las fotografías de oscuridad, las fotografías que son modos noche, retratos oscuros o fotografías con poca luz, sí que van a mejorar, pero va a ser muy poquito. ¿Dónde veremos realmente la mejora? Y que viene muy dada por el chip A15, pues en el nuevo modo cinemático. Nuevo modo cinemático que lo que va a hacer es centrar el enfoque en la persona que sea. Es decir, si por ejemplo ahora me estáis viendo a mí, me estaréis viendo, y detrás veréis que el iMac y compañía está un poquito más desenfocado y podría incluso a través de mi cámara hacerlo. Eso lo hace la lente de mi cámara, pero eso el iPhone no puede hacerlo por el tipo de lente, pero sí que con este nuevo modo cinemático lo primero que va a hacer es desenfocar el fondo, como en los modos retrato, a través de Machine Learning, es decir, todo hecho en postproducción, pero Apple lo va a hacer en tiempo real en vídeo, lo cual es una gran proeza del A15. Y lo siguiente que va a hacer es además centrar el enfoque, es decir, en el modo cinemático, si me está enfocando a mí y yo miro hacia detrás, el enfoque se va a ir hacia la parte del fondo y cuando vuelva a mirar, volverá a enfocarme a mí. Y eso lo tendremos tanto en la versión de 13 como en la del 13 Pro. Eso sí, este modo cinemático solo estará disponible en 1080-30 frames, ya que es un modo que consume bastante del chip y ahí han tenido que decir, vamos a techo 1080, porque como digo, es un modo retrato en vídeo en tiempo real. Parece que no, pero es muy complejo y consumiría mucha batería de llevarlo a 4K. En el apartado también de las cámaras vamos a tener una mejora en el HDR, que la A15 nos consigue dar HDR4 en vez de 3, y sobre todo en cuanto a hardware, para mí la gran diferencia este año es que el estabilizador, por lo menos en la lente principal, no estaría estabilizado en la óptica, sino estaría estabilizado en el sensor, lo cual viene mucho mejor para temas más complejos que en este vídeo no voy a explicar.
Quitando esto, poquita cosa más de las cámaras y el modo vídeos y compañía. Eso sí, sí que tenemos en el apartado 5G, por ejemplo, que tenemos el 5G un poquito mejor, antenas microwave, no en todos lados, pero parece que vamos a tener esa mejora de las antenas 5G un poco más reales. En el iPhone 13 la batería aumenta tanto en el mini como en el normal, que van a aumentar las cantidades que estáis viendo en pantalla, que es como aproximadamente 1 hora y media de media todos los iPhone. Y que tenemos almacenamiento de 64 ahora en 128 básico, es decir, por debajo de 128 no hay nada, con lo cual se quedan además en los mismos precios que el año pasado, con lo cual ganamos ese poquito. Con lo cual veis que las diferencias, porque hasta aquí han llegado entre el 12 y el 13, la verdad que son muy poquitas y muy de matices. Quien venga de un 12 no le interesará cambiar, y quien venga de antes, pues a lo mejor sí. Ahora lo hablaremos, porque primero vamos a terminar hablando de los Pro, donde las cámaras sí que dan un pequeño salto más y donde el iPhone sí que da un pequeño salto más con respecto al año anterior. ¿Qué tenemos en los Pro? Aspecto exactamente igual, la pantalla sí que va a ser un poquito más luminosa, todavía más que en el 13, en este caso 1000 nits sostenido y 1200 en HDR, y además tiene el notch también reducido un 20%, sin cambios en las cámaras delanteras, pero la pantalla sí que va a ser 120 Hz adaptativo, es decir, el ProMotion. Eso quiere decir que vamos a poder llegar hasta 120 Hz como máximo dependiendo de dónde estemos. Es decir, si estamos en un texto parado se pondrá a 10 Hz mínimo, que va a ser el mínimo de esta pantalla. Si nos movemos va a subir hasta los 80, 90, 120, lo que considere según la aplicación, juego, película, texto o lo que estemos haciendo en ese momento. Y será adaptativo, como digo, para bajar los hercios y no consumir siempre a 120 cuando a lo mejor estamos quietos, y así consumir la batería. Quitando esto, en el interior sí que es verdad que el chip A15 tenía ese punto de una GPU más, pero poquito se va a notar, y sí que vamos a notarlo en el apartado de las cámaras. Las cámaras entre el Pro y el Max son exactamente iguales, de hecho todos los teléfonos, tanto el Pro como el Pro Max, en todos son exactamente iguales, salvo en el apartado del tamaño, no hay ninguna diferencia. En los casos de los Pro, las cámaras sí que van a llevar las dos estabilización en el sensor. Ambas cámaras van a tener aumento óptico por 3, es decir, el zoom va a ser por 3. Acordaos que el año pasado el 12 Pro, tenía aumento de 2 y el Pro Max tenía aumento de 2,5, pues este año los dos tienen aumento por 3. Si veis por ahí un por 6, quiere decir en rango completo. Eso quiere decir desde el ultra gran angular hasta el mayor telefoto. Y eso da el rango completo. Pero en zoom óptico la traducción es que este año hay un por 3. En el caso del resto de lentes aumentan las capacidades, es decir, a través de esos nuevos sensores y que las lentes se han reconstruido para ser más luminosas, vamos a obtener en todas las lentes, incluso en el ultra gran angular, cosa que en el 13 no ocurre, pues mejoras sobre todo en el apartado de las fotografías con baja luminosidad, y en las que sean luminosas pues tendremos menor ruido. Además, en el ultra gran angular Apple ha añadido una lente macro para poder hacer fotos muy cercanas, en este caso a máximo 2 centímetros de cercanía, con lo cual vamos a poder sacar esas fotos de detalle, de hojas, de lo que queramos. Obviamente este iPhone 13 Pro también tiene el modo cinemático que vimos antes, y con el LiDAR seguramente irá todavía un poquito más fino en el apartado del recorte. Pero quitando esto, la gran novedad que se queda solamente para los Pro va a ser el modo ProRes, es decir, la grabación ProRes en vídeo, lo cual va a ser una grabación sin compresión que va a dar mayores calidades o calidades profesionales de vídeo. Eso sí, el ProRes solo está en los Pro y además está limitado dentro de esto a capacidades superiores a 128 GB, que es la básica. Es decir, la capacidad básica del Pro es 128 y tendrás ProRes a 1080, y si quieres 4K tendrás que cogerte las capacidades de 256, 512 o, novedad este año, la capacidad de 1 TB. Los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max se quedan con los mismos precios y estos nuevos colores y además las capacidades que te he contado. Y también aumentan este año batería. En el caso del Pro aumenta lo que estáis viendo en pantalla, y en el caso del Pro Max todavía un poquito más por este rediseño de la parte interior. Y hasta aquí en cuanto a características. No hay mucho más que contar. Algún detalle a lo mejor me puedo haber dejado, me lo dejas aquí en la parte de abajo en comentarios, pero no hay muchos grandes cambios más en estos iPhone con respecto al año pasado y entre ellos. Y vista la comparativa en cuanto a especificaciones, voy a daros mis recomendaciones, guías de compra y compañía. Para mí, este año de comprarme un iPhone, sí quito
que no tengo ninguno, sería obviamente el 13. Me parece el más estable y quien quiera utilizar mucho más el tema de las cámaras o sobre todo el tema del vídeo, pues ya me iría por el Pro. Pero yo creo que el 13 se queda bastante básico. Interesante que Apple también ha dejado el 12 y el 11, con lo cual si os interesan iPhones anteriores a muy buen precio, mirad esas opciones. ¿Qué ocurriría si ya tengo un iPhone? Pues dependiendo del iPhone. Si tengo un iPhone 12 o 12 Pro, no os cambiéis, ya os lo digo ya. Obviamente, quien quiera aprovechar todavía más el apartado de las cámaras, vídeos, etcétera, o se dedique a eso, o utilice las cámaras prácticamente diario, pues a lo mejor sí que el cambio del 13 Pro le podría venir bien, o cosas así. Pero los cambios son muy pequeños y la verdad no creo que ahora mismo, viniendo de un 12 o de un 12 Pro, la mayoría de la gente lo vaya a aprovechar. Quien tenga iPhone 11 o inferiores, sí que el cambio le empieza a parecer interesante. A lo mejor quien tenga un 11 Pro, todavía, si la batería le va bien, podría aguantar un año más. Y quien tenga iPhone 11 o inferiores, pues sí que el cambio le va a parecer más grande. Los cambios en los últimos años no son cambios que de generación a generación se noten mucho, están más pensados para gente que se haya quedado muy atrás. El salto sí que le parezca bastante importante. Sobre todo interesantes a nivel de cámaras, a nivel de baterías, a nivel de mejoras de pantalla y a nivel de conectividad, aunque todavía el 5G todavía va a tardar un poquito en terminar de llegar a todos los países. Y en principio esa sería mi guía y comparación de este año. Y tú quiero que me dejes en la parte de abajo aquí en comentarios qué te han parecido los nuevos iPhone, qué característica te gusta más, qué es lo que te gusta menos, te lo vas a comprar, no, modelos que vais a elegir, etcétera. Y yo como uno os voy a prometer más próximamente vídeos, aquí en la parte de abajo suscribís y campanitas, pues para verlo. Y como no, en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, aquí en la parte de abajo os voy a dejar absolutamente todo, daré más contenido, etcétera, y van a venir muchos más vídeos mañana, pasado, la próxima semana, directos esta tarde, etcétera, así que os animo a ver todo eso y a disfrutar la semana de la Keynote. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, hasta la próxima.